Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas de la televisión HM en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redemptoris Mater, sobre la Virgen. Esta encíclica que fue la sexta de su pontificado, bastante reciente en su pontificado, y que él mismo pues, dijo que la había meditado y que la había ponderado mucho en su corazón, ¿no? Este mensaje a toda la Iglesia sobre la figura de María, que la pone en la misión de Cristo, ¿no? En el centro de la redención y de la historia de la salvación. Y que por tanto pues, no es precisamente un documento donde se hable de la devoción mariana o se hable de las distintas devociones populares, o que no trata a María en este sentido de la devoción o de la piedad, sino que la enraiza de una manera, como veremos, pues muy, muy sólida, muy bonita, muy profunda, en la revelación, en el plan de salvación eterna de Dios y en toda la Sagrada Escritura. El Papa divide la encíclica Redemptoris Mater en tres grandes capítulos. En el primero va a hablar precisamente de María a la luz del misterio de Cristo, María en la Anunciación, María en el plan de salvación de Dios. En el segundo contempla a María como centro y modelo de la Iglesia y desarrolla un pensamiento que es muy profundo, es muy bonito, y yo creo que amplía nuestra comprensión de María, o sea, cuál es su verdadera dimensión en el pensamiento de Dios. Y en la tercera parte habla de la función extraordinaria de María en la obra de la redención, María como Madre de los redimidos y María como Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia, el título que Pablo VI le concedió al final del Concilio Vaticano II. Y yo creo que también el Papa tiene en esta encíclica Redemptoris Mater en vista un poco el diálogo también con el ecumenismo, ¿no? Porque habla de la Virgen siempre buscando las raíces bíblicas, las raíces de la Sagrada Escritura, de la figura de María. Porque en alguna ocasión se ha podido ver un poco a María como si fuese un obstáculo a la hora del diálogo ecuménico, a la hora de volver a la unidad de la fe con los hermanos separados, con los protestantes, etc. Y el Papa siempre en el ecumenismo siempre habla de volver a las raíces, volver al origen, ¿no? Y entonces él efectivamente vuelve como a la Sagrada Escritura, vuelve al origen de la teología y fundamenta el papel de María, la imagen que de María tenemos en el catolicismo, en la Sagrada Escritura, a partir de la cual nacen todas las iglesias cristianas. Es de todos conocida la devoción que el Papa Juan Pablo II tenía por la Virgen María. El lema de su pontificado precisamente eran estas dos primeras palabras del acto de consagración que escribió San Luis María Griñón de Montfort a la Virgen, totus tuus. Y quienes estaban cerca del Papa decían que él tenía esta costumbre de que cuando escribía un documento autógrafo, en el folio, en la parte de arriba, escribía en cada folio un verso de este acto de consagración, de manera que en el primero ponía todo tuyo soy María, en el segundo ponía y todo lo mío es tuyo, en el tercero, te acojo a ti en todo lo mío, y en el cuarto, tú dame tu corazón. Y esto lo volví a repetir en el siguiente folio, repetía siempre este acto de consagración. Él se había consagrado desde su juventud plenamente a la Virgen y había consagrado toda su misión como sacerdote y en especial su pontificado. Pues los frutos de esta consagración los tenemos hoy bien visibles en su gran santidad.
Y esta es una de las ideas que el Papa va a desarrollar, dentro de que hay varias líneas de pensamiento, yo creo, en la encíclica del Papa Juan Pablo II, pero esta idea de mirar siempre a María, casi como la matriz de la fe de la Iglesia y la matriz de su caridad, ¿no? Como el centro del que se van desarrollando, si queremos, desenvolviendo toda la fe, la fidelidad y la humildad con la que la Iglesia responde al don de Dios, es como una constante potencia generadora en la historia, ¿no? De manera que en cada época el Papa nos invita a mirar a María como aquel puro manantial del que continúa manando la humildad, la obediencia y la fe que atraen las bendiciones de Dios al mundo. Además, con esta encíclica, Juan Pablo II quería proponer a la Iglesia el espíritu con el que se debía vivir el año mariano, que empezó en junio de 1987, año en que se publica la encíclica. Y él explica este año mariano como una preparación al año jubilar extraordinario de la Redención del año 2000, el gran jubileo de la Redención que se celebró en el 2000. Y él dice que de la misma manera que María fue preparada para recibir la encarnación de Jesucristo, para recibir al Redentor, y digamos su disposición, su respuesta a la gracia de Dios preparó también esa venida del Redentor, ella estaba puesta también como camino, preparación, como adviento, como modelo de adviento para esa gracia del gran jubileo extraordinario de la redención. Y esto, digamos, que vuelve a recordar un poco la idea presente en la reflexión que hace el Papa de el puesto providencial y cómo María ha sido preparada providencialmente también por Dios para realizar su puesto dentro del plan de salvación. Yo creo que conforme a esta idea el Papa copia, por así decirlo, esta actitud de María. Y él se consagra a María con el totus tuus, pide el corazón de María, acoge a María según el mismo encargo de Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo está en la cruz, encarga a Juan que se ocupe de María y encarga a María que se ocupe de Juan como su hijo, y a Juan que tome a María como su madre, ¿no? Entre sus cosas. Y el Papa Juan Pablo II no hace sino recibir esta herencia de Jesucristo, ¿no? Pedirle a María que entre en su vida, en sus cosas, en su misión, y pedirle al mismo tiempo su corazón, y en su corazón las disposiciones que ella tenía respecto de Dios, aquello que hizo posible que la bendición de Dios entrara en la humanidad para abarcar a todos los hombres, todos los hombres. Y esto es al mismo tiempo una enseñanza que el Papa nos hace, ¿no? Nuestra vida es una pequeña, ¿cómo decirlo?, ¿no? un pequeño papel dentro de toda la historia de la salvación, pero es importante, cada uno tiene el suyo, no va a ser de la trascendencia de la misión de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, pero cada uno tenemos nuestro papel en esa historia de la redención, de la que depende no ya solo nuestra salvación, que no es poco, sino por la comunión de los santos. Pues no sabemos cuál es la influencia, el área de influencia de la misión que cada uno puede tener con respecto de la humanidad. ¿Y qué nos está diciendo el Papa? Pues que también nosotros tenemos que meter a la Virgen María en nuestra vida y también tenemos que pedirle su corazón, no para, digamos, con un sentido de poseer un tesoro, sino con el sentido de dejarnos invadir, de plantar este injerto, como dirá el Papa en alguna ocasión, de la vida sobrenatural y de la humildad y el amor de María, la apertura de María a Dios en nuestro propio corazón, para hacer que no fracase esta misión de nuestra propia salvación y santificación y de, como digo, el área de influencia que Dios haya querido dar a nuestra historia. Pues recogemos la invitación del Papa y en este programa, ¿qué vamos a querer hacer? Precisamente eso. Pedirle a María que
entre en nuestra vida, acogerla entre nuestras cosas y pedirle que nos dé su corazón. Nos vamos a fijar mucho en la Virgen María, no solo en ella y por ella, sino por el papel, por la misión que Dios le ha dado en la historia de la salvación, que es nuestra salvación, la salvación del mundo, la salvación de la historia, de la que tenemos muchísima necesidad en los momentos en los que a veces la historia se oscurece o se hace menos explicable. No se le encuentra un hilo o no se le encuentra un desenlace a veces apropiado. Mirar a María es mirar a la esperanza con la que Dios mira siempre la historia y con la que Cristo recapitula en sí todas las cosas. Pues adelante con nuestra lectura de la encíclica y con esta disposición de acoger a María entre lo nuestro. Hasta el próximo programa.